¿Qué tal, mis queridísimos hermanos? Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa semanal Caminando en la Palabra. Yo soy el hermano Germán Solórzano, predicador católico, y siempre una bendición para mí compartir contigo la palabra del Señor. Esperando que este día te encuentres bendecido, que te encuentres lleno de esa gracia, lleno de ese Espíritu Santo que nos anima, que nos fortalece a seguir adelante. Y así pues vamos a empezar la reflexión de este día, pero antes vamos a saludar a todos los hermanos que nos están viendo, sintonizando a través de cualquier medio digital que estamos transmitiendo, a través de la televisión, a través de la radio, a través del Facebook Live, que estamos transmitiendo totalmente en vivo también en Facebook, o a través de las plataformas que después se subirán en YouTube, etcétera. Por cualquier medio que estés escuchando este mensaje, pues te saludamos y te bendecimos, mi queridísimo hermano, hermana. Vamos a iniciar entonces pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé la capacidad pues de entender su palabra, de poder que esta palabra pues dé luz a nuestra vida, que esta palabra pues sea como lámpara para nuestros pies. Así que vamos a invocar su presencia. Yo te invito ahí donde estés pues a invocar la presencia del Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a nuestra vida. Bienvenido seas a nuestro corazón. Hoy pedimos que llenes nuestra vida, que vengas con tus 7 dones como viniste en Pentecostés, que vengas, Espíritu Santo, a sanar nuestras heridas, que vengas, Espíritu Santo, a llenar nuestro hogar, nuestra familia, que vengas, Espíritu de Dios, a traer paz a nuestro corazón. Hoy más que nunca necesitamos de tu presencia, hoy más que nunca necesitamos de tu fortaleza. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros, quédate en nuestro corazón. Queremos que tú habites en nuestra vida. Guíanos, instrúyenos. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, nuestro corazón, para que esta palabra que hoy vamos a recibir dé fruto, para que esta palabra pueda cambiar nuestra vida. Y después de haber invocado esa presencia del Espíritu Santo, pues vamos a iniciar la reflexión de esta noche. Así que yo te invito a escuchar atentamente estas palabras que vienen de parte del corazón de Dios para ti, mi querido hermano. En este día el Señor ha inspirado este tema que tiene que ver con alcanzar los objetivos, con conquistar tus metas. Y he titulado al tema de este día, Conquistando tu tierra prometida. Conquistando tu tierra prometida, querido hermano. Todos nosotros tenemos una tierra prometida. Esa tierra prometida puede ser un proyecto, puede ser tu familia, puede ser una relación de pareja, puede ser los hijos, puede ser un negocio, una profesión. Todos tenemos una tierra prometida que queremos alcanzar. Así que la reflexión de este día pues nos va a ayudar a conocer cómo podemos alcanzar y cómo podemos conquistar esa tierra prometida que soñamos, que todos nosotros queremos alcanzar en un momento. Y para eso pues vamos a inspirarnos en la propia historia del pueblo de Israel alcanzando y conquistando su tierra prometida, la tierra que manaba leche y miel que el Señor les prometió desde Abraham y que vio su cumplimiento pues después de Moisés. Entonces vamos a entender cómo nosotros, a través de lo que le pasó al pueblo de Israel, qué hacer y qué no hacer para que nosotros podamos alcanzar nuestra tierra prometida también. Así que yo te invito a que si tienes tu Biblia a la mano puedas acompañarme. Esta historia que vamos a leer está tomada del libro de Números, del capítulo 13 y 14. Vamos a ir viendo algunos versículos de los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Así que si tienes tu Biblia a la mano, pues para que vayas llevando esta palabra, puedas subrayar algunos versículos que te parezcan interesantes. Empecemos por lo que Dios le manda hacer a Moisés. Capítulo 13, versículo 1, del libro de Números. Yahvé dijo a Moisés, envía hombres adelante que exploren esa tierra de Canaán que voy a darles a los israelitas. Empieza con algo imperativo, algo que Dios le está diciendo a Moisés. Manda exploradores, en otras palabras, manda exploradores para que vayan a ver la tierra que le voy a dar. Si analizamos bien este versículo únicamente, es una orden de Dios de algo que les va a dar. No les está diciendo, vayan a ver si es posible. Vayan a ver si es factible, que si el enemigo es posible que ustedes lo conquisten, entonces les voy a dar esto. No, les está diciendo, vayan a ver lo que les voy a dar.
Mi hermano, de repente Dios también tiene para ti ese mismo imperativo. Dios tiene para ti proyectos, tiene para ti una tierra prometida. Te está diciendo, esto va a ser para ti. Pero algo que siempre tenemos que entender y tener claro que en la manera de actuar de Dios, las tierras prometidas nunca van a estar fácil de conquistar, ni nunca va a ser algo que va a venir como por arte de magia. Dios no actúa por arte de magia. Dios te está mostrando la tierra prometida. Algo que quiero que grabes en tu corazón es esto, mi querido hermano, hermana, que me estás escuchando. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, es porque te ha dado las herramientas, te ha dado todo lo necesario para que puedas alcanzar ese sueño. Si no, no te lo hubiera puesto en el corazón. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Si Dios no quisiera bendecirte con eso que anhelas, con eso que sueñas, con ese proyecto, no lo había puesto en tu corazón. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Dios quiere darles la tierra prometida. Dentro del propósito de Dios es que los israelitas habiten en esa tierra prometida. Les está diciendo, vayan a verlo, para Dios todo es posible. Y si ha puesto ese anhelo en tu corazón es porque es posible. Y Dios puede darte las herramientas para que puedas alcanzar ese sueño. Esto es lo primero, partimos de ahí. Entonces Moisés escoge a 12 de los líderes de cada una de las tribus de Israel, a los hombres más fuertes, a los hombres líderes, a los hombres que tenían capacidad de convencer a cada uno de sus tribus y a estos es que manda a explorar la tierra de Canaán. Entonces Moisés mandó a explorar a la tierra de Canaán y les dijo lo siguiente. Ahora estoy en el versículo 17. Suban por el Negev, lleguen, pasen la montaña, miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive ahí. Si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es el país donde viven. Si es bueno o malo. ¿Cómo son las ciudades donde viven? ¿Son campamentos o ciudades fortificadas? Fíjense cómo es la tierra. Si es rica, si es pobre, si hay o no árboles. Que tengan miedo en traernos algunos, no tengan miedo en traernos algunos productos de ese país. Porque era la estación de las primeras uvas. Estaban en primavera. Estación donde florece, donde hay frutos. La tierra tiene frutos. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Moisés le manda a evaluar, a ver cómo es esa tierra prometida. Nosotros en la vida tenemos que también evaluar los riesgos. Dios te pone un sueño en tu corazón. Dios quiere regalarte una bendición, quiere regalarte eso que estás soñando. Pero no podemos alcanzar eso sin antes planificar. Lo que estaba mandando a hacer Moisés aquí a estos 12 líderes es planifiquemos, veamos, evaluemos todos los riesgos. Nosotros en la vida tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que conocer en la vida 4 cosas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy yo bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? Lo otro que tengo que conocer de mi persona es cuáles son mis debilidades. ¿En qué cosas son las que me cuestan? ¿Qué cosas son las que normalmente caigo siempre en tentación, en pecado? ¿Cuáles son mis debilidades? Y lo otro que tengo que poder entender en la vida es cuáles son las oportunidades que tengo en la vida. En qué campo yo me puedo desenvolver. Qué cosas, según mis fortalezas, yo puedo aportar. Dónde puedo crecer. Eso tenemos que verlo. Por ejemplo, si alguien es muy bueno para hablar, para comunicarse, probablemente la prédica sea una oportunidad. Si alguien tiene una linda voz, tiene una oportunidad, pues en la música. Tenemos que evaluar eso en primer lugar. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Y cuáles son mis amenazas? Esto hasta en la administración de una empresa se conoce como el FODA. En la vida tendríamos que hacer nosotros también nuestro propio FODA. ¿En qué soy fuerte? ¿En qué soy débil? ¿Cuáles son las oportunidades de crecer en la vida? ¿Qué cosas me amenazan? Lo mismo está mandando a hacer Moisés a estos líderes. Vean las amenazas, vean si ese pueblo es fuerte, si son ciudades fortificadas, cuánto es el ejército, que es numeroso. Todo esto los mandó a evaluar. Nosotros en la vida, cuando emprendemos un sueño, cuando tenemos el anhelo de alcanzar algo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ver qué amenazas, qué cosas externas están impidiendo o van a impedir que yo alcance mi sueño. Y qué cosas me van a dar la oportunidad de alcanzarlo. Eso es lo externo. Y lo interno es qué fortalezas y qué debilidades tengo yo. Tengo que ver esto, ¿verdad? La parte interna. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy yo?
y lo externo, qué cosas van a ayudarme o van a impedirme alcanzar eso que quiero pues como sueño, como anhelo, como tierra prometida. Pues salen estos 12 hombres y resulta que después de 40 días pasan explorando la tierra. Según las indicaciones de Moisés, 40 días pasan pues viendo el ejército, viendo las ciudades, viendo pues los frutos, y después de 40 días llegaron, ¿verdad? Y el versículo 23, llegaron al valle de Escol, donde cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron en un palo entre 2 hombres, junto con granadas e higos. ¿Qué significa esto? Imagínate un racimo de uvas que lo tuvieron que cargar entre 2 hombres. O sea, era un racimo enorme y pesado, cargado de frutos. Así de buena era la tierra. Es decir, lo que Dios quiere darles no es cualquier cosa. Lo que Dios quiere para la vida de los israelitas era una tierra que tenía frutos tan grandes como un racimo de uvas que tenían que cargarlo entre 2 hombres. Esto aplica también para tu vida. Dice la palabra del Señor: pensamientos de bien tengo para ti. Pensamientos de bien tengo para ti. Te está diciendo el Señor en este día. Quiere decir que lo que Dios quiere darte siempre es bueno. Lo que Dios quiere para tu vida son cosas buenas, mi hermano. Dios quiere darte lo mejor. El mismo Jesucristo en el Evangelio, cuando en la parte del sermón de la montaña, cuando los discípulos le enseñaban acerca de pedir, Él les decía: si ustedes siendo malos, si su hijo le pide pan, no le van a dar una piedra. Si su hijo les pide un pez, no le van a dar una serpiente. Y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios, que es infinitamente bueno, sabrá darles lo mejor. Esto dicho de la boca de Jesucristo, esto expresa el corazón del Padre. Dios quiere darte siempre cosas buenas. Dios quiere entregarte experiencias buenas en tu vida, mi querido hermano. Pero esas experiencias deben ir siempre acompañadas del ingrediente de la fe, de la confianza en Dios. Dios tiene proyectos, planes de bien para ti. Dios quiere entregarte esos sueños que tú estás guardando en tu corazón, pero eso requiere confianza, requiere fe. Y es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿verdad? Lo que vamos a escuchar en esta lectura, que es lo que no tuvo el pueblo de Israel. Después de 40 días regresan cargados de frutos, asombrados de lo buena que es esa tierra. Porque claro, nosotros tenemos sueños de cosas buenas también. Queremos un buen trabajo, queremos una buena familia, queremos un buen matrimonio. Todas estas cosas buenas, algo que tienes que tener claro en la vida, mi hermano, también es que todo lo bueno en la vida cuesta. Todo lo que es bueno requiere conquista. Requiere conquista, o alguien más lo va a tener, o alguien más lo va a conquistar. Sabes, hay muchos cristianos que creen, por ejemplo, que Dios les está reservando a la mujer de su vida. Y que bueno, no tienen que hacer nada. Bueno, no, mi hermano, te quiero decir que si tú no la conquistas, otro más lo va a hacer y se va a casar con ella. Y tú te vas a quedar sin la oportunidad de conocer esa gran historia de amor por cobarde. Dios no tiene reservado espacios, ni negocios, ni cosas. Dios te promete que esto puede ser para ti, pero requiere tu confianza y tu fe. Esto hay que tenerlo claro. Los israelitas vuelven ilusionados. Esta tierra es buenísima. Pero ¿qué está pasando acá? Esto fue lo que le contaron luego a Moisés. Versículo 27. Entraros al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que mana leche y miel. Es decir, están constatando que es una tierra buenísima. Mana leche y miel. Aquí están sus productos. Imagínense, es el racimo de uvas del tamaño para que 2 hombres lo tuvieran que cargar. Pero el pueblo que vive en el país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. ¿Qué estás diciendo aquí? Bueno, es bueno, pero nos va a costar. Es bueno, pero va a ser difícil. Este es siempre el signo de las cosas buenas de la vida, de las cosas que valen la pena. Cuando sientas que en la vida algo se te da demasiado fácil, probablemente es porque no valga la pena. Esto lo puedes experimentar en las relaciones, en las amistades, cuando algo pues de repente no requiere mayor esfuerzo, esto tampoco te generará mayores beneficios. Las cosas que te generan más beneficios, más felicidad en la vida, siempre requieren gran esfuerzo. Esto es una constante en todo en la vida. ¿Quieres éxito profesional? Pues requiere mucho estudio, mucho sacrificio.
es estar despierto mientras otros están dormidos, es levantarse temprano mientras otros todavía siguen dormidos, es dedicarle tiempo a tu preparación, a tus estudios, a lo que el sueño que quieres alcanzar. Requiere preparación. Nunca en la vida lo que vale la pena va a ser fácil y va a ser, pues ya va a estar conquistado. Siempre va a ser algo que debas conquistar, por lo cual debas luchar. Entonces empieza aquí la murmuración del pueblo. Versículo 30. Caleb es un personaje clave aquí. Dos personajes, recuerden, mandaron a 12 líderes. Solamente se recuerda aquí en la historia los nombres de dos. Uno se llamaba Caleb y el otro es Josué. Caleb calmó al pueblo porque empezaron a murmurar en contra de Moisés. Y les dijo, subamos. Les digo, conquistemos ese país, que somos capaces de más. Pero los hombres que habían subido junto con él le replicaron, no podemos atacar a ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas, la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que ahí viven son muy altos, si hasta parece que vimos gigantes. A su lado teníamos la impresión de que éramos langostas y así nos veían ellos. Esto es trascendental aquí en esta historia que te estoy contando. De los 12 líderes, solamente 2 tenían una mentalidad positiva. Sí se puede. Sí podemos alcanzar esto. Caleb y Josué. Los otros 10, que te recuerdo, eran líderes. Fueron escogidos de entre la tribu, de los 12 tribus de Israel. Uno, el líder, para representar a toda la tribu. Y estos 10 tenían mentalidad negativa y dijeron, no se puede. ¿Sabes algo que siempre va a retrasar la conquista de las tierras prometidas de tu vida? Va a ser la mentalidad con la que mires los retos. Si tu mentalidad es negativa, probablemente nunca alcances tus sueños. Nunca logres conquistar las tierras prometidas. Y esto en todo ámbito de la vida. ¿Cuánta gente, por ejemplo, va a una entrevista de trabajo con la actitud de probablemente no me contraten? Ya vi mucha gente en la fila y vi a algunos que tenían más experiencia que yo. Y entras a la entrevista de trabajo convencido de que no te van a dar ese trabajo. ¿Sabes? Esto lo perciben los entrevistadores, lo percibe la gente que está hablando contigo y no te van a dar el trabajo porque tu actitud es negativa de entrada. Esto en todo en la vida. Si yo emprendo algo y a la hora de emprender estoy convencido de que no, probablemente me vaya mal, pero entonces si estamos con esa actitud negativa, esa tierra prometida cada vez estará más lejos y será realmente imposible. Tus sueños serán posibles mientras sigas creyendo que son posibles. En el momento en que empieces a dudar y a creer, esto no lo voy a poder alcanzar yo, y empieces a dudar de tus capacidades y empieces a dudar de lo que Dios ha puesto en tu corazón, más lejos será alcanzar esa tierra prometida. Esto es lo que está pasando aquí. Estos líderes contagiaron la negatividad al pueblo de Israel. Solo Caleb y Josué estaban diciendo si se puede, si podemos conquistar esta tierra prometida, pero 10 de los líderes están diciendo incluso, están desacreditando qué tan buena era esta tierra. Recordemos, unos versículos antes están diciendo, esta tierra es cierto, mana, leche y miel, pero a continuación están diciendo, bueno, de repente no es ni tan buena, busquemos otra tierra prometida. Esta siempre va a ser la actitud de los mediocres, ¿verdad? Empezar a desacreditar los sueños, tal vez propios o los sueños ajenos. Siempre podemos escuchar estas voces, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. No, vivimos en Honduras, aquí no se puede. Otros lo han intentado, no se va a poder. No te metas a ese negocio porque vas a fracasar. Siempre va a ser la actitud de los mediocres desacreditar tu sueño. Empezar a decir, no, eso no es tan bueno, eso te va a costar demasiado. Empezar a desacreditar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y esto es lo que están haciendo, desacreditar la tierra que habían visitado. Empezar a decir, no, de repente estas uvas no eran tan buenas. Es cierto que son grandes, pero de repente son insípidas. Empezaron a hablar mal de lo que vieron de bueno en esta tierra prometida. Actitud completamente mediocre de estos 10 líderes de las tribus de Israel. Es más, empezaron a decir, la tierra que hemos visitado es una tierra que devora a sus habitantes. Empezaron a inventarse esta historia de que eran caníbales. Cosa que no era cierto, era simplemente para
que el pueblo sintiera como temor y decir, no, mejor olvídense de la tierra prometida. Recuerden el versículo 1 de este capítulo 13 que estamos leyendo. Dios les manda, vayan a ver la tierra. No les está diciendo, vayan a ver si conviene o no, y si no, pues voy a cambiar de plan y les voy a dar otra tierra. Dios les dice, vayan a ver, esta es la tierra que les voy a dar. Y estos, en lugar de creer que es la tierra que Dios les había prometido, que es la tierra que les iba a dar, empezaron a desacreditarla y empezaron a decir que la gente que habitaba ahí eran caníbales y que eran gigantes. Probablemente vieron algunas personas muy altas ahí y empezaron a decir, bueno, vimos hasta gigantes. Lo que el último versículo, ¿verdad? Esto que acabamos de leer es lo que más me llama la atención a mí. Decía, a su lado teníamos la impresión de que éramos langostas y así nos veían ellos. Qué visión tan mediocre, tan triste tenían estos líderes de sí mismos. Decían, a su lado parecíamos langostas. Es decir, en otras palabras, traducido a nuestro lenguaje más coloquial, a su lado parecíamos chapulines, parecíamos grillos. Es decir, esta es la visión, esto es como ellos están viendo. A su lado de estas personas tan altas parecíamos langostas. Y lo que llama la atención es, y así nos veían ellos. Yo estoy seguro que ninguno de ellos le preguntó a uno de los cananeos, ¿cómo me ve usted? No, yo te veo como un saltamonte, yo te veo como un chapulín. No, esto es una percepción que tenían ellos de cómo lo veían los demás. Esto es parte casi de nuestra idiosincrasia latina. Es pensar que porque soy latino, porque soy hondureño, porque soy latinoamericano, entonces soy inferior en capacidades, en destrezas, por ejemplo, que un europeo o que un norteamericano. Esto es lo que lamentablemente tenemos arraigado en nuestro corazón. Es que ante el mundo soy un saltamonte y que los descubrimientos, que los grandes hitos científicos, que los grandes hechos tecnológicos no pueden surgir de un hondureño, de un salvadoreño, de una persona de Nicaragua. Pensamos que esto tuvo que haberlo hecho un alemán, tuvo que haberlo hecho un estadounidense. Nunca pensamos que esto puede surgir de nosotros. Nosotros tenemos muy metido esta visión que tenía este pueblo de Israel en ese momento. La visión de sentirse como saltamonte, la visión de sentirse como un chapulín delante de la grandeza de otro pueblo. Esto de alguna manera está cerrando puertas también a nosotros, como hoy en día, ¿verdad? Para poder alcanzar grandes éxitos en nuestra vida. Pensar, no, yo nací en Honduras, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué puedo hacer yo aquí en este lugar? ¿Qué puedo hacer en Latinoamérica? Y vivimos en esta cultura de más bien yo me quiero ir de aquí, ¿verdad? Porque aquí no se puede hacer nada. Y esta es la cultura, este es el pensamiento que moraba aquí, ¿verdad? En esta lectura del Antiguo Testamento. El pensamiento de que no podemos, de que aquí no es posible alcanzar esta tierra prometida, de que mis sueños aquí no son posibles. Y empiezo a desacreditar la tierra donde Dios me ha plantado. ¿Sabes? Quiero decirte, si Dios te ha plantado aquí, en este país, con todas las dificultades que tiene, si te ha plantado aquí es porque puede florecer aquí. Por eso Dios te ha puesto en este lugar, porque tienes la capacidad de florecer en este lugar. Pero esto requiere un cambio de mentalidad. Ser como Caleb y como Josué, y no como el resto de mediocres que dijeron no se puede. Somos altamontes, somos grillos comparados con los demás. Esta es la triste visión que tenían los israelitas de sí mismos. Vamos al capítulo 14, sigue la misma historia, ahora empieza la rebelión. Y esto es el problema de contagiar la negatividad. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad. Moisés y Aarón, los líderes, como si dijera el presidente, se echaron al suelo en presencia de toda la comunidad. Josué, otro de la historia clave, y Caleb dijeron, rasgaron sus ropas, ¿verdad?, delante de ellos, y luego dijeron a toda la comunidad, el país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es la tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Hasta Moisés, así de importante como lo ves a Moisés, así de grande que tuvo la oportunidad de escuchar a Dios, de estar frente a la zarza ardiente, y ahora está de rodillas, igual que su hermano Aarón, de rodillas con miedo delante de la gente.
Mi hermano, porque está escuchando las voces de la gente, las voces negativas que le están diciendo no se puede, y se olvidó de quien le dijo que sí se podía, era Yahvé. Que 40 días antes quien le dio la orden de explorar la tierra y que esa tierra se la voy a dar fue Dios. Y ahora está escuchando las voces de la gente, el murmullo de la gente que le está reclamando y que le está diciendo, ¿para qué nos trajiste aquí? Esta tierra no se puede conquistar. Y está escuchando eso y se derrumba. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo, querido hermano, hermana? Estamos escuchando las voces negativas. A veces con la apariencia de ser bien intencionada, ¿verdad? De un amigo, de un familiar que te dice, no, eso no es posible. Olvídate de ese sueño, esa carrera que quieres estudiar es demasiado cara, olvídate de eso. Y empezamos a escuchar las voces de la multitud en lugar de escuchar la voz de Dios que te está diciendo, esto es lo que yo quería para ti. Este es el propósito que puse en tu corazón. Pero empezamos a escuchar, no, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿Cómo vas a pretender predicar? ¿Cómo vas a pretender tener un ministerio de música? ¿Cómo vas a pretender hacer cosas para Dios? ¿Quién eres tú? Es la voz del demonio que siempre te hace esta pregunta. ¿Quién eres tú para hacer esto? Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Quiénes son ustedes para alcanzar esa tierra prometida? Y esto es el gran peligro de escuchar las voces de mi alrededor y callar la voz de Dios. Es lo que hizo Moisés. Dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz del pueblo que murmuraba, la voz de los líderes negativos que empezaron a renegar en contra de la tierra prometida, que empezaron a decir que estaba habitada por gigantes, que eran caníbales y que ellos eran saltamontes. Esta es la voz que escuchó Moisés. Y frente a esto solo dos, Caleb y Josué, se rasgan las vestiduras. Esta tierra es buena. Miren la declaración. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a este país y nos dará esta tierra que emana leche y miel. Esta es la actitud que nosotros tendríamos que tener. Lamentablemente, como sucede en esta historia, es siempre la actitud de la minoría. Siempre la mayoría va a decir, no se puede, va a tener actitud mediocre. Siempre la mayoría va a estar ahí. Pero la minoría, y ojalá tú seas y te convenzas y quieras ser de esa minoría de Caleb y Josué. Hoy tenemos que ser otros Caleb y otros Josué que digan, si Dios está conmigo, esta tierra prometida va a ser mía. Si Dios va delante de mí, yo puedo conquistar. Si Dios ha puesto este sueño en mi corazón, es porque me da la capacidad de alcanzarlo. Esta es la diferencia entre un vencedor en la vida. Entre una persona que va a alcanzar victoria, entre una persona que va a tener éxito económico, va a tener éxito familiar, va a tener éxito en todo ámbito profesional que emprenda. ¿Por qué? Porque está convencido de que si Dios le ha dado los talentos, de que si Dios le ha puesto ese sueño en su corazón, y si Dios va delante de él, esa tierra prometida va a ser conquistada. Mi hermano, ojalá tú seas, ojalá hoy te inspires a ser como Caleb y como Josué. ¿Qué hizo Caleb y Josué? Bueno, yo no voy a escuchar la voz del pueblo que murmura, la voz de los líderes negativos que me dicen que no se puede. Yo voy a recordar la voz de Dios que me dijo, yo voy delante de ti, yo estoy contigo. Esta es la voz que todos los días tenemos que escuchar. La voz de Dios que todos los días me dice, no tengas miedo. Y siempre te he hablado de este término del miedo, mi hermano, porque el miedo es nuestro mayor enemigo. Porque lo que está pasando aquí en el pueblo de Israel, en el fondo, es miedo. Miedo a pelear, miedo a que me derrote este ejército. Es miedo. El miedo es la gran barrera entre tú y tus sueños. Cuando pasas la barrera del miedo, todo es más fácil, todo se puede conquistar. Pero la gran barrera que tienes delante de ti hoy es la barrera del miedo. ¿Qué va a pasar si pierdo? ¿Qué va a pasar si le hablo a esta muchacha que me gusta? ¿Qué va a pasar si me rechaza? Y es el miedo a qué va a pasar si. Y el que me bloquea y el que me está impidiendo alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. La barrera del miedo es la gran muralla que tienes delante de ti hoy. Y esta gran muralla del miedo solo se vence como la venció Caleb y Josué, con confianza. Que no son tus fuerzas, porque Josué y Caleb están conscientes. Bueno, nosotros somos un pueblo débil, venimos saliendo de la esclavitud, venimos de 300 años de ser esclavos, no tenemos experiencia peleando, no tenemos armas. Estos son conscientes de esto, tampoco son locos, pero reconocen que quien va con ellos es Dios. Esto es la seguridad que nosotros tenemos que tener claro. Si
si tenemos esa comunión con el Señor. Si le hemos entregado nuestra vida. Si hemos obedecido sus mandatos. Claro que tenemos la confianza de que Él va con nosotros. Pero si no hemos aprendido a confiar en Dios, si no hemos entregado nuestra vida a Él, claro que tenemos miedo porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas. Pero cuando yo peleo con la fuerza de Dios, entonces ¿qué enemigo me puede poner frente a mí? ¿Qué pueblo me puede derrotar si voy con Dios delante? Esta es la seguridad que tenía Caleb y que tiene Josué. ¿Sabes qué pasó después de esto? Después de esta rebelión. Que Dios se enojó con Moisés. Bueno, y esta palabra, uso enojo, de repente no es una palabra adecuada para Dios. Pero lo que hizo Dios fue lo siguiente. Dios dijo, bueno, como no han confiado en mi palabra, como no han creído que esta tierra que yo les prometí, se las iba a dar, entonces van a tener que deambular por 40 años en el desierto, hasta que toda esta generación que no creyó, se muera. Esta palabra de repente es dura, pero probablemente alguna vez te preguntaste, ¿por qué tuvieron que andar dando vueltas 40 años para llegar a la tierra prometida? Bueno, esta es la respuesta. Porque no creyeron. No creyeron que podían conquistar esta tierra que Dios les había prometido. Dios les promete algo y no creen en la promesa que hizo Dios. Bueno, hasta que se mueran todos los que no creyeron, toda la generación que no creyó, adulta en ese momento, todos estos tuvieron que morir en el desierto porque no creyeron. Y tuvo que surgir una nueva generación de gente en la que sí confiaba en Dios para poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa esto hoy en nuestra vida? Para que tú puedas alcanzar tu tierra prometida, tienen que morir muchas cosas en ti. Tienes que morir muchas voces que hoy te están diciendo, no se puede, no sirves, no vales lo suficiente, vives en este país. Tienes que empezar a morir esas voces, empezar a morir toda esa negatividad en ti. Mientras no muera todo eso, no puedes entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque fue uno de los que no creyó. ¿Sabes quiénes sí entraron a la tierra prometida? Los dos que sí creyeron en Dios. Josué y Caleb. De toda esa generación, de ese momento, los únicos que entraron a la tierra prometida fueron estos dos. Los demás todos se quedaron en el camino, incluido Moisés. Sí, Moisés, el que habló en la zarza, el que abrió el mar, en el momento donde ya estaba por recibir la tierra prometida, dudó de Dios. Y por eso no entró. Nosotros tenemos que tomar lección de esto, ¿verdad? Mi tierra prometida exige fe en Dios. Incluso, aunque difícil sea la conquista, aunque sea pues enfrentar a un pueblo tan grande y tan preparado como el pueblo de los cananeos en ese momento. Pero si yo no tengo confianza y fe en Dios, será imposible y retrasaré esta bendición. Miren, esto también es una enseñanza muy importante. Cuando murmuramos, cuando reprochamos a Dios, estamos retrasando las bendiciones en nuestra vida. Te lo repito para que lo guardes en tu corazón. Cuando murmuras, cuando reclamas a Dios, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué es tan difícil? Y empiezas a quejarte. La queja retrasa la bendición en tu vida. La murmuración, Señor, y cómo es que eres bueno y me pasan estas cosas a mí. Cuando murmuras, retrasas la solución a tus problemas. Hay un versículo que yo lo tengo guardado en mi corazón y siempre lo medito. Es un versículo del libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Dice lo siguiente: por pocas que sean tus fuerzas, no renegaste de mí. Por eso yo voy a abrir ante ti una puerta que estaba cerrada. Y nadie más va a poder volver a cerrar esa puerta porque yo la voy a abrir, dice el Señor. Ese versículo yo lo tengo muy metido en el corazón. Me está diciendo, escúchalo claramente, por pocas que sean tus fuerzas, no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios las que pelean conmigo. No has renegado de mi nombre, esta es la condición. Para que las fuerzas de Dios vayan contigo, no reniegues de su nombre. Esta es la diferencia entre un adorador de verdad y entre una persona pues que es creyente interesado. Es decir, Señor, yo te alabo, pero porque me va bien. Pero cuando me va mal, entonces ya no te alabo, empiezo a murmurar.
Cuando me empiezo a enfermar, entonces ya no te alabo. Entonces ya murmuro, ya te reclamo. Esta es la diferencia, mi hermano. Esta es la actitud que cambió la historia entre Caleb y Josué y el resto. Unos murmuraron cuando se enfrentaron a la dificultad. Y Caleb y Josué siguieron creyendo, siguieron confiando y nunca murmuraron de Dios. Eso es lo que tenemos hoy nosotros que imitar. Nunca murmurar, nunca reclamar. Eso va a trazar. A los israelitas les costó 40 años. 40 años dando vueltas el transcurso desde Egipto hasta Canaán. En un mes probablemente lo hubieran recorrido. En un mes de camino ya estaban ahí. Pero les tomó 40 años porque toda la generación que no creyó tuvo que morir. Muchas cosas tienen que morir en nuestra mente, en nuestro corazón para alcanzar la tierra prometida. La negatividad, la murmuración, el reclamo a Dios, el no estar conforme, ¿verdad?, con lo que Él me va presentando en la vida. Esa murmuración pues retrasa la solución a tus problemas y alcanzar la tierra prometida. Quiero terminar esta historia contándote lo que le pasó a Caleb. A mí me encanta Caleb. Yo quisiera pues tener ese espíritu de Caleb que a los 82 años todavía seguía peleando. Escucha esto. Ahora me paso al libro de Josué, el capítulo 14. La parte que le tocó a Caleb. Vamos a escuchar lo que Caleb está proclamando en ese momento. Le está diciendo a Josué. Estas son palabras de Caleb. Seguí fiel a Yahvé mi Dios, no obstante que los hermanos que me acompañaron desalentaban al pueblo. Aquel día Moisés hizo este juramento: por haber sido fiel a Yahvé mi Dios, la tierra que pisaron tus pies será tuya y de tus descendientes para siempre. Ahora bien, Yahvé, cumpliendo su palabra, me ha permitido vivir hasta hoy. Hace 45 años. 45 años que Yahvé dio esta orden a Moisés, y cuando Israel peregrinaba en el desierto. Hoy cuento 85 años. Está hablando un anciano de 85 años. Y tengo la misma buena salud que cuando fui enviado a explorar. El mismo vigor que entonces me dura hasta hoy, tanto para combatir como para caminar. Dame pues esa montaña que me prometió Yahvé, como tú lo has oído. Ahí hay enacios que viven en ciudades fortificadas, pero con la ayuda de Yahvé espero conquistarlas, según Yahvé me prometió. Wow, esto es increíble. A mí me encanta el espíritu de Caleb. Un hombre de 85 años que está diciendo: hace 45 años Dios me mandó a explorar y yo permanezco firme en la fe. Sabes, hoy tengo salud y aún tengo fuerzas para pelear por lo que Dios me ha prometido. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el mismo sueño a los 85 años? ¿Sentiríamos las mismas ganas de pelear a los 85 años? Mi hermano, es porque la vejez está en la mente. Es decir, la actitud de sentirme viejo está más en la mente que bueno, el cuerpo es cierto que se va debilitando, se va envejeciendo, pero cuando yo he perdido la esperanza, la ilusión, cuando he perdido mis sueños, cuando he perdido mis ganas de pelear, yo puedo tener 20 años y tener una actitud de anciano, ¿verdad? Ya pues he sepultado mi espíritu. Aunque mi cuerpo esté fuerte, mi espíritu sea debilitado. Pero este hombre, Caleb, a los 85 años, está diciendo: hay un pueblo aquí fortificado, habitado por gigantes, pero Dios me prometió esa montaña. Y yo voy a pelear por esa montaña. A los 85 años. Yo voy a pelear por mi monte. Aunque tenga que pelear, eso va a ser mío porque Dios me lo prometió. Qué increíble. Esta es la diferencia entre la actitud ganadora, entre la actitud exitosa de una persona y la actitud mediocre de todos los que murieron en el camino sin ver la tierra prometida. Mi hermano, esta es la palabra que el Señor pues ha querido traer para ti en este día. Es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de la manera en que ves la vida. Todo en la vida, lo que vale la pena cuesta. Es la primera verdad que quiero decirte. Todo lo que vale la pena en la vida cuesta. ¿Quieres un negocio próspero? ¿Quieres una familia bendecida? ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener hijos educados? Cuesta tiempo, esfuerzo, sacrificios. Pero si Dios ha puesto ese sueño en tu corazón es porque te da las habilidades, las capacidades para conquistar ese sueño. Es lo segundo que quiero decirte. Si tienes un sueño es porque tienes la capacidad de alcanzarlo. Lo otro, ese sueño exige mantener la fe y la confianza en Dios.
sin confianza no puedes llegar a ninguna parte, sin fe no vas a llegar a ninguna parte. Requieres confianza, en primer lugar, en Dios y otro en ti mismo, confiar en ti mismo, en las capacidades que tienes. Y lo último, solamente mientras ese sueño lo olvides, pues será imposible. Mientras ese sueño permanezca en tu corazón, aunque tengas 85 años igual a Caleb, aún ese sueño es posible, aún puedes alcanzar. Rubinstein, un compositor, un director de orquesta, a los 90 años dirigía la Orquesta Filarmónica de una manera espectacular. Personas que a los 80 años aún dirigen empresas, personas que, por ejemplo, el fundador de Kentucky, de los pollos fritos, ¿verdad? Fue despedido, después tuvo varios fracasos y en algún momento dijo, bueno, lo que sé hacer es cocinar, y empezó una receta y ahora pues es multimillonario, y eso lo hizo ya en la tercera edad. Entonces nunca es tarde para seguir, nunca es tarde para creer en los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Bueno, así llegamos al final de la reflexión de este día, esperando que haya sido pues de mucha bendición para ti.